Muchachos, como siempre, espero estén todos genial. El día de hoy hablaremos de una de las pocas enfermedades parasitarias que alcanzan casi un 100% de letalidad y que es invariablemente fatal en ausencia de tratamiento: la enfermedad del sueño. Una patología capaz de alterar el comportamiento de sus víctimas, que puede requerir del uso de fármacos basados en nada más y nada menos que arsénico, y que es transmitida por uno de los insectos más únicos y probablemente desagradables de todos. En este video veremos lo que esta enfermedad le hace al cuerpo humano, los signos y síntomas que produce y los sofisticados mecanismos de evasión inmunitaria del parásito responsable. Pero primero hablemos de los mecanismos de evasión que te ofrece el patrocinador de este video, Surfshark VPN, un servicio que no solo mantiene tu conexión a internet privada y segura, sino que además te permite evadir las restricciones geográficas que existen para el contenido digital. En lugar de tener que cambiar tus plataformas de streaming para poder seguir viendo Doctor House por 20ª vez, sencillamente puedes usar Surfshark VPN para ver prácticamente todo lo que quieras en la misma plataforma. Además de esto, te ofrece más de 3.200 servidores repartidos a lo largo de 100 países para una conexión rápida allí donde la necesites, mientras que no te impone restricciones en el número de dispositivos que puedes usar, e incluso tiene integración en tu navegador si quieres prescindir de usar una aplicación de escritorio. Más allá del entretenimiento, te ofrece servicios de seguridad como Surfshark Alert, que te informa de sitios web que hayan sido vulnerados o las veces que alguna cuenta creada bajo uno de tus correos haya sido filtrada. Para tener todas estas ventajas, vayan al link que pueden conseguir tanto en la descripción como en el comentario fijado de este video, surfshark.com/chamo, donde además también tendrán una garantía de 30 días de devolución y 4 meses de servicio gratis. Muchas gracias a Surfshark VPN por apoyar mi contenido. Dicho esto, la enfermedad del sueño o trypanosomiasis humana africana es una parasitosis caracterizada por su altísima letalidad en ausencia de tratamiento y por su capacidad para atacar el cerebro, llevando tanto a la hipersomnia como el insomnio, pero también a la agresión, la apatía y la psicosis. Es una patología ampliamente extendida en el África subsahariana que, sobre todo a lo largo del siglo pasado, se cobró la vida de casi 1 millón de personas, aniquilando aldeas enteras, perpetuando la pobreza en distintos países. La causa de esta enfermedad es no una sino 2 subespecies de parásitos microscópicos: el Trypanosoma brucei gambiense, que produce una forma más lenta de la enfermedad del sueño que predomina en el África occidental, y el Trypanosoma brucei rhodesiense, que provoca la forma más rara y agresiva de esta patología propia del este de África. Estos parásitos poseen un flagelo y capacidad de movimiento propia, y a pesar de ser microscópicos y unicelulares, no son ni bacterias ni mucho menos virus, sino formas de vida eucariontes que están mucho más relacionadas a los animales y que forman parte de un grupo de organismos conocidos como kinetoplástidos, mismo al que pertenecen no solo el género Leishmania, causante de la leishmaniasis, sino también el parásito más letal de las Américas, el Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas. En el caso de la enfermedad del sueño, los trypanosomas acceden al cuerpo humano a través de la mordedura de un insecto. Las moscas del género Glossinidae, mejor conocidas como moscas tsetse, que se alimentan de la sangre de distintos animales. Estas moscas hematófagas suelen vivir cerca de fuentes de agua y son únicas no solo por su capacidad para aportar a estos parásitos, sino porque además se trata de los pocos insectos que dan a luz a crías vivas en lugar de poner huevos. Crías que además son capaces de amamantar, aunque esto ya lo explicamos en otro video. En cualquier caso, la enfermedad del sueño inicia cuando uno de estos insectos inocula los parásitos junto con su saliva en la dermis de una persona. Los síntomas pueden demorarse entre 48 horas y 3 semanas en aparecer, y estos suelen ser precedidos de la aparición de una lesión en el punto en el que ingresaron los parásitos. Esta lesión consiste de un nódulo duro que señala la reproducción local de los trypanosomas y la subsecuente respuesta inflamatoria que desata nuestro cuerpo para intentar defendernos. Es una lesión indurada, no dolorosa y de aspecto enrojecido o eritematosa, que puede convertirse en una úlcera conocida como chancro trypanosómico. Este chancro no siempre está presente, pero cuando aparece suele venir acompañado de fiebre y todo un conjunto de signos y síntomas que marcan el inicio de la primera fase de esta enfermedad, la fase inicial o hemolinfática de la enfermedad del sueño. Hablamos de síntomas en principio difusos como dolor de cabeza, artralgias o dolor articular, mialgia o dolor muscular, así como fatiga y debilidad.
Conforme el parásito pasa de estar localizado en la piel a invadir el sistema linfático y la sangre, comienzan a aparecer otras manifestaciones como un crecimiento anormal del hígado y el vaso, conocido como hepatoesplenomegalia, pérdida de peso y del apetito y prurito o picazón generalizada, mientras que la fiebre comienza a aparecer en oleadas. Ahora, todos estos síntomas, más que deberse a los efectos destructivos del parásito, se deben a cómo nuestro cuerpo reacciona ante su presencia en los tejidos. Nuestro sistema inmune es capaz de reconocer a estos parásitos e intenta eliminarlos, pero al hacerlo provoca daños colaterales a lo largo de todo el cuerpo que son responsables de los síntomas de esta enfermedad. A medida que los parásitos se reproducen y diseminan en nuestra sangre, estos pueden depositarse en distintos tejidos, provocando daños que llevan a la disfunción de ciertos órganos, particularmente de las glándulas endocrinas, aquellas que producen las hormonas de nuestro cuerpo. La enfermedad del sueño, por tanto, puede producir síntomas muy variados, como ginecomastia, que es el crecimiento anormal del tejido mamario, usualmente en un hombre, infertilidad, alteraciones del ciclo menstrual o alopecia, por poner algunos ejemplos. Por otro lado, también pueden inflamarse los nódulos linfáticos a lo largo del cuerpo, particularmente los de la región posterior del cuello, una manifestación que se conoce como signo de Winterbottom, que en el pasado era usado por los traficantes y compradores de esclavos para discriminar entre aquellos esclavos sanos y los afectados por esta enfermedad. Más allá de esto, pueden inflamarse los ojos llevando a una conjuntivitis o una queratitis, así como también el corazón, lo que puede llevar incluso a una insuficiencia cardíaca, mientras que la afección del sistema digestivo produce diarrea. Y además de esto, la actividad inmunitaria exacerbada puede inducir a que nuestro propio cuerpo comience a atacar a las células de nuestra sangre, provocando sobre todo anemia. Lo cierto es que el sistema inmune es responsable de una buena parte de los daños que vemos en esta enfermedad, y quizás lo más irónico de todo es que esta respuesta inmunitaria en realidad es razonablemente efectiva para destruir a los tripanosomas. A pesar de los daños colaterales, nuestra respuesta inmune en principio sí que destruye a estos parásitos. El problema es que estos poseen un mecanismo de evasión inmunitaria que termina por darles la ventaja, asegurando su supervivencia. Pero para entender cómo funciona esto, tenemos que hablar de los antígenos. Un antígeno es toda molécula o sustancia capaz de ser reconocida por parte de nuestro sistema inmune. Y estos, usualmente, aunque no exclusivamente, son proteínas. Los antígenos están en prácticamente todo lo que nos rodea, incluyendo el interior de nuestro propio cuerpo. Y quizás el mejor ejemplo de esto sean los antígenos A y B que determinan nuestro tipo de sangre. Las proteínas de la comida que consumimos también pueden funcionar como antígenos que, de ser atacadas por el sistema inmune de una persona, desatan una alergia. Y desde luego, las proteínas propias de un microorganismo también pueden servir como antígenos. Entiéndase que prácticamente cualquier proteína, independientemente de su función u origen, tiene el potencial de ser, a ojos de nuestro sistema inmune, un antígeno más. Ahora, un antígeno no tiene por qué ser atacado siempre. De hecho, nuestro cuerpo puede reconocerlo y tolerarlo, como hace casi siempre con los antígenos o proteínas que nos pertenecen, pero también con los antígenos de la comida o el polvo, y de hecho nuestro sistema inmune puede hasta cierto punto tolerar los antígenos de las bacterias que normalmente habitan en nuestro intestino. Sin embargo, en el momento en el que un antígeno es reconocido como una amenaza, nuestro sistema inmune desata una potente respuesta defensiva que consiste, entre otras cosas, de anticuerpos y células con capacidad de destrucción directa que van dirigidas de forma extremadamente específica contra ese antígeno en cuestión. Esto precisamente es lo que hace nuestro cuerpo contra los tripanosomas y funciona muy bien para destruir a estos parásitos. Sin embargo, los tripanosomas tienen la capacidad de cambiar continuamente los antígenos de su cuerpo. La superficie externa de estos parásitos está recubierta por un conjunto de proteínas llamadas proteínas de superficie variantes. Son más de 2500 tipos de estas proteínas que además pueden combinarse entre sí, variando constantemente la identidad antigénica de estos parásitos. Y así, cuando nuestro sistema inmune reconoce los antígenos de los tripanosomas, este ejecuta sus respuestas defensivas y de hecho logra eliminar a una buena porción de estos, exceptuando aquellos que logran cambiar sus antígenos. Los supervivientes se reproducen nuevamente en la ventana de tiempo en la que nuestro sistema inmune trata de adaptarse al cambio antigénico, y este ciclo de destrucción
acumulación de parásitos, cambio de antígenos y reproducción es lo que hace que la fiebre de la enfermedad del sueño llegue en oleadas, pero también es lo que lleva al exceso de daños colaterales provocados por el sistema inmune que inducen los síntomas de esta enfermedad. Los síntomas no solo son muy variables, como ya mencionamos, sino que además también pueden aparecer en distinta intensidad dependiendo de la subespecie específica del parásito. El Trypanosoma brucei gambiense suele provocar una enfermedad mucho más leve que puede pasar desapercibida con facilidad y que se desarrolla a lo largo de un periodo mucho más prolongado. Hablamos de incluso décadas entre la infección y la muerte. El Trypanosoma brucei rhodesiense, por su parte, induce una enfermedad mucho más evidente e incapacitante, que progresa y mata a sus víctimas en apenas cuestión de meses, y esta alta variabilidad, tanto en el tiempo como en la intensidad, también se suma al hecho de que varios de los síntomas iniciales de la enfermedad del sueño también se solapan con los de la malaria. Otra enfermedad parasitaria de la que ya hemos hablado y que es bastante común en África, lo que dificulta aún más el diagnóstico. A lo largo de un periodo de meses a años, los síntomas van y vienen y si la persona es mordida nuevamente por una mosca tsetse, esta infecta al insecto, lo que sirve para perpetuar el ciclo de contagio. Finalmente, los parásitos terminan por penetrar en el sistema nervioso central, punto en el que inicia la segunda fase de esta enfermedad, la fase meningoencefálica. La misma respuesta inmunitaria que vimos antes se reproduce en el cerebro, llevando a toda una variedad de signos y síntomas neurológicos, entre los que destacan las alteraciones del sueño. Suele haber inversión del ciclo de sueño-vigilia, con somnolencia e hipersomnia durante el día e insomnio por las noches. El paciente se torna letárgico, confuso e irritable, y conforme avanza la enfermedad puede haber agresión, delirios, alucinaciones y psicosis. Uno de los elementos que lleva a las alteraciones del sueño es la producción de una sustancia conocida como prostaglandina D2 por parte de los astrocitos, una de las células que residen en el tejido cerebral. Se trata de una sustancia liberada para promover la respuesta inflamatoria que intenta proteger nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo también es una sustancia que interactúa con la adenosina que explicamos en el video del café para inducir sueño. Conforme el tejido cerebral se inflama, aparecen dolores de cabeza insoportables, el cuello se torna rígido y puede haber parálisis o debilidad de grupos musculares. Y conforme la enfermedad progresa, el paciente se torna apático y estuporoso, entrando en un sueño del que se le hace muy difícil despertar, hasta que entra en coma y finalmente muere. Los daños se deben, por un lado, a la inflamación de la masa encefálica que se comprime dentro del cráneo, destruyendo los tejidos, mientras que, por otro, los vasos sanguíneos inflamados también pueden ocluirse, cortando el flujo de sangre a las neuronas. Sin tratamiento, la enfermedad del sueño es casi un 100% letal, lo que la convierte en una de las enfermedades parasitarias más peligrosas de todas, siendo superada solo por patologías como la balamutiasis y la negleriasis, las famosas amebas comecerebros que ya tratamos parcialmente en un video anterior y que son letales casi en el 100% de los casos, aún con tratamiento. Afortunadamente, para la enfermedad del sueño sí que hay ciertos fármacos capaces de eliminar al parásito. El tratamiento de primera línea es un fármaco llamado fexinidazol, el cual, tal como el metronidazol, pertenece a un grupo de sustancias conocidas como nitroimidazoles. Este fármaco es particularmente útil contra la enfermedad del sueño del África Occidental, la provocada por Trypanosoma brucei gambiense, pero también es efectivo contra la variante oriental de esta patología. Otras alternativas son la pentamidina, que no sirve en la segunda fase de la enfermedad, ya que no penetra a través de la barrera hematoencefálica, mientras que por otro lado tenemos a la combinación de nifurtimox y eflornitina. Sobre todo en el pasado, también se usaba el melarsoprol, un fármaco basado en arsénico, un elemento extremadamente tóxico y con potentes efectos secundarios, que casi en el 20% de los casos lleva a una encefalopatía, con la capacidad de matar a 1 de cada 10 personas que se someten a este tratamiento, aunque en la actualidad solo se usa en casos muy puntuales. Lo cierto es que la enfermedad del sueño es una patología que va en franco retroceso y que cada vez es más rara. La variante causada por el Trypanosoma brucei gambiense podría ser eliminada completamente para el año 2030, en vista de que el ciclo de vida de esta subespecie alterna únicamente entre las moscas y los seres humanos
para perpetuarse en la naturaleza, por lo que es mucho más fácil de controlar. De allí que para el año 2022 los casos globales de esta enfermedad hayan caído a menos de 1000. El Trypanosoma brucei rhodesiense, sin embargo, sí que puede afectar a animales salvajes y por tanto será mucho más difícil de eliminar en vista de que puede perpetuarse en otras especies distintas al hombre, aunque de plano también produce muchísimos menos casos anualmente. Las tripanosomiasis son enfermedades de particular interés para la medicina veterinaria, y es que a pesar de las terribles enfermedades que provocan en los seres humanos, nuestra especie es naturalmente resistente a casi todas las formas de tripanosomas que existen, que son eliminados de nuestra sangre gracias a una proteína que les destruye, la apolipoproteína L1, que está presente solo en humanos y otros primates. Por esta razón, de las decenas de especies de tripanosomas que existen, apenas 3 o técnicamente 2 pueden hacernos daño. Otros animales no corren con esta suerte y de allí que las tripanosomiasis animales sean una causa importante de pobreza y de pérdidas económicas en el sector agrícola en África. Las especies de ganado que no son nativas de este continente, como los cerdos, las ovejas y las vacas europeas, son particularmente vulnerables ante las muchas especies de tripanosomas nativas de África y mueren o producen poca carne y leche al enfermarse. La tripanosomiasis animal, por cierto, también es conocida como nagana. Esto, sumado a la propia enfermedad del sueño, ha llevado a que la mosca tsetse también sea conocida ocasionalmente como la perdición de África. Si este tema te pareció interesante, considera pasarte por este video en el que hablo más sobre las moscas tsetse y su particular forma de reproducción, o este otro en el que hablo de la tripanosomiasis americana, el mal de Chagas. Muchas gracias nuevamente a Surfshark VPN por patrocinar este video. Si quieren apoyar mi contenido y disfrutar de una navegación segura, anónima y más libre en internet, entren en el link del mensaje fijado o la descripción. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.